tengo este, esto de hermenéutica, que creo que lo dimos a tomar en cuenta en su momento, ¿no? No sé si este material se lo he entregado a ustedes, pero está aquí parte de ese material que de inicio que estamos hablando del significado de la palabra hermenéutica, ¿no? Y también tomando en cuenta Hechos 14, 11 al 12, ¿no? Y dando a conocer la, la expresión de la gente de Listra con respecto a Pablo y a Bernabé, que los confundieron con dioses griegos, ¿no? Y que de ahí sale también entonces la concepción acerca de quién es él dentro del mundo helénico, ¿no? El, el sentido de Hermes, del intérprete, ¿no? ¿Cómo trabaja eso? Por eso conocemos la palabra de interpretación como hermenéutica, que viene de Hermes, ¿no? Ya. Ahora, de aquí vamos a dejar unos espacios pequeñitos, eh, de hecho, para una guía del Espíritu Santo, ¿no? Perdón, una guía de interpretación, tenemos que estar en el espíritu correcto, ¿no? Y necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Eso creo que es importante también para no dejarnos llevar por otras corrientes, otras situaciones que nosotros estemos llevándonos, ¿no? Y que se salen del Espíritu de Dios, ¿no? Aquí la tarea del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad, ¿no? Y Él participa de todas esas cosas y nos hace ascender y enseña, ¿no? Para ser instruidos en la verdad, ¿no? Juan 16, 13, y también versículo 14 y 26. Y 1 Corintios 2, 12, ¿no? Entonces necesitamos por ese lado. Eh, por otro lado, también tenemos la actitud de humildad, ¿no? La actitud de humildad es importantísima también para el tiempo de la interpretación, ¿no? Humildad en la sencillez porque también a veces se nos da la locura o la arrogancia de que cuando vamos aprendiendo, entonces ya nos vamos discutiendo, ¿no? No sé, todavía creo que eso no se ha dado todavía entre ustedes. En algunos quizás no lo he visto tan definido, pero en otras experiencias, ya alumnos de tercer, cuarto año, comienzan a cuestionar, ¿ya? Comienzan a desplazarse, tener sus teorías, plantear muchas cosas con respecto a las propuestas que el profesor les da. Y entonces ya hay un debate, ¿no? ¿No? ¿Por qué motivo es eso? Bueno, es bueno porque eso implica que están aprendiendo. Pero por otro lado, ¿no? Hay esto que siempre yo le he llamado, es el síndrome, ¿no? O síndrome, como le llaman algunos, el síndrome del seminarista, ¿no? Que ya aprendió los elementos, ya aprendió la hermenéutica, aprendió la homilética, aprendió la exégesis, busca los métodos, sabe cómo conseguir datos y la investigación y todo eso. Entonces va a su iglesia y le plantea esto al pastor, ¿no? Y hasta algunos ya creen que son mejores que el pastor, ¿no? Que lo podrían hacer mejor, ¿no? Eso que está enseñando, no hay nada, ¿no? Yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo predicar mejor. Yo puedo dirigir la iglesia mejor. Pero es que en teoría lo podría hacer, pero en la práctica, por eso es que está la tarea de práctica ministerial y la práctica dentro de la iglesia, en las tareas o ministerios que se nos dan a cargo. Eso creo que es importante también de notar y trabajar para que se nos quite esa arrogancia y comencemos a tener una actitud de humildad, de sujeción, ¿no? Frente al líder o al pastor que está encargado de nosotros, ¿no? Entonces tengan que ese cuidado, espero que ese síndrome
no les tome. Es un virus es un bichito bien, curioso porque se va metiendo sutilmente, ¿no? Y ese actúa más rápido que el COVID. ¿Ya? Es una situación, como digo, que se puede dar. No siempre se da, no tengo porcentaje, posiblemente nos asombraríamos si es que este caso sería, ¿no? Algo que es fuerte dentro de la iglesia, ¿no? Paso, hemos sido y somos llamados a hacer bendición, ¿no? Cada uno de ustedes ha venido con el permiso de su iglesia, con el aval de su iglesia, y tienen que responder a ella también, por supuesto. Entonces, sujetos a eso, vamos a ir en el orden y cuando le corresponda, ocupará un espacio, no sé si grande, mayor o menor, o quizás el espacio principal. Bueno, entre comillas, eso de principal, ¿no? Porque algunos dicen que ser pastor pues ya es lo máximo, ¿no? Pero no es lo máximo ser un pastor. No es que ya tenga, ya arriba, ya tienes el poder, ya tienes eh, tus decisiones vas a tomarse en cuenta, la gente te va a respetar, ¿no? Tu autoridad ahí está siempre presente y aparentemente entra en nosotros el deseo de hacer lo que seamos o lo que se nos ocurra. Y no funciona así, no funciona así, ¿no? Porque vas a encontrar un equipo, ideas, conceptos, trabajos anteriores, costumbres de la iglesia y muchas otras cosas que van a determinar también el comportamiento de la iglesia y el derrotero a futuro de la iglesia. Y eso, de alguna manera, lo vas a tener que acompañar en su momento y hacerlo eh, de acuerdo a tus propias convicciones y trabajos y estrategias que explayes para hacer la obra. Eso te va a costar poco a poco para que te entiendan y trabajes de una manera que sea de bien para la iglesia, para todos, y no solamente de beneficio para nosotros o algunas personas, ¿no? Vamos al servicio para todos. Entonces la humildad es importante aquí, ¿no? La humildad en la palabra, en la lectura, ¿no? Y tomar en cuenta que Dios es nuestro creador y servimos al Señor, ¿no? Y también humildad entre los hombres, ¿ya? Eh, es necesario todo eso para que la arrogancia entonces no nos sorprenda, ¿no? ¿No? O por ahí nos creamos que ya somos los non plus ultra, ¿no? Y que nadie nos puede decir nada, nadie nos puede tocar, porque nosotros tenemos el todo, ¿no? ¿No? Y entonces todo lo puede el Cristo que me fortalece, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Todo ese tipo de cosas que a veces utilizamos como texto de base, pero que son solamente para aprovechar nuestro espacio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es la actitud de sujeción, ¿ya? Eh, Depender siempre de Dios, ¿no? Acá creo que lo dice, ¿no? El intérprete nunca debe pensar que Dios le ha hecho infalible. No somos infalibles. Solo el Papa es infalible, ¿no? Ah, eso es lo que dice él, ¿no? Ni siquiera el Papa es infalible, hermano. ¿Ya? El único infalible es Dios, ¿no? Amén. Así que tu palabra no debe ser la última. Yo digo y se acabó, punto. No, ese es un problema que a veces se da a algunos pastores. Y no lo digo acá ni en la hipercristopés, sino que en general, ¿no? Como cuando quiere imponer su autoridad porque él cree que no tiene, o la gente eh, no considera su autoridad y que se le van por encima, entonces trata de imponer, trata de hacer, ¿no? Eso, ¿no? Y las decisiones son mías y así se va a acatar y yo soy el que mando aquí. No, los pastores no mandamos, los pastores servimos.
Y creo Ujú. que eso debe ser bien claro en la tarea principal, ¿no? Estamos para servir, estamos para servir. Si, por ejemplo, em, no está el hermano o los hermanos o los encargados de hacer la limpieza dentro de la iglesia, ¿qué haríamos nosotros? ¿Esperamos, Cab- reclamamos para que los hermanos que están encargados deben realizarlo? ¿O qué haríamos? Nos no, toca a nosotros mismos, caballero, coger la Nos toca, escoria. claro, exacto, ¿no? Y si nos mandan, nos encarga a limpiar el baño, por ejemplo, ¿lo No, también haríamos? igual. Hay que hacerlo, ¿verdad? No, no, no puede decir, no, 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 yo soy seminarista, no estoy para eso, no es mi ministerio, no, no, yo no he estudiado para eso. Son cosas de pretexto que no debería suceder, ¿no? Bueno, de no, alguna manera les estoy dando ahí las pautas a ustedes para que vean que esta, este detalle del trabajo no se puede uno envanecer, ¿no? El envanecimiento y el empoderamiento y el deseo de poder y que autosuficiencia nos va a llevar a una cosa que no es correcta. Tenemos que sujetarnos. Como pastores también nos sujetamos. Sujetarnos al presbiterio, a los líderes, a la obra, ¿no? Bien, el intérprete nunca debe pensar que Dios ha hecho lo indiferible. Aunque tenga la plena seguridad que su interpretación procede de Dios, este es el caso de Pablo en Gálatas 1, 11, 12, donde dice que recibió el Evangelio directamente de Dios. Sin embargo, fue a Jerusalén guiado por el Espíritu para exponerlo ante los demás apóstoles. Tal actitud de humildad se hace necesaria e imperativa en todo intérprete de la Biblia. Entonces, sujetarnos a, a Dios primeramente. Lo otro es la actitud de reverencia, un espíritu de reverencia ante la revelación de Dios, ¿ya? Y no, digamos, hacer que impere nuestro criterio, ¿no? Nuestro criterio no debe ser más allá de la revelación, ¿no? Es la revelación y la verdad es que tiene que tomarse entonces como base en nuestra vida. La reverencia es necesaria aún ciertas doctrinas que sostienen las diferentes denominaciones que no siempre coinciden, ¿no?, con la nuestra, como la forma de bautizar, por ejemplo, o de servir la cena del Señor, y aun cuando no estemos de acuerdo con las interpretaciones de otros, debemos tener reverencia, ¿no? No burlarnos del otro, ni menospreciar tampoco su manera de creencia. Actitud de obediencia también, ¿no? Mantener corazón, espíritu de obediencia, ¿no? Eh, también hay que, aunque podemos decir la verdad con toda precisión, si no hay obediencia, carecerá del poder de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es necesario tomar esto de acuerdo, ¿no? Y porque si no podemos pervertir el sentido del sentido, o pervertir el sentido, ¿no?, del propósito y de los planes que están sujetos a la palabra. Es entonces central, cuando nosotros pervertimos el sentido, entonces desobedecemos, ¿no? Como el caso de 5:39 al 40 de Juan, donde los judíos que escudriñaban las escrituras, las cuales les daban testimonio de Jesús, no lo veían a él. Como resultado, no podían admitir que Jesús era el Mesías prometido, ni pensar que el pueblo lo siguiera, ¿no? Así que el intérprete cristiano, guiado por el Espíritu, manifiesta la actitud necesaria para la interpretación, sometido a la oración. Sin ella, no tendrá iluminación y la sabiduría y ayuda necesaria. Por eso, para llegar a ser un verdadero intérprete, hay que pedirle en oración, ¿no?, con fe para que Dios nos use en su sabiduría perfecta. Muy bien. Ahora entonces vamos a seguir. Estos son algunas claves, nada más, ¿no?
o TICS, como uno dice, ¿no? Ahora, el método correcto de la interpretación. Hay cuatro métodos, ¿no?, de uso común. Por ejemplo, el método racionalista, que consiste en someter toda la escritura al juicio humano para determinar la historicidad de sus declaraciones. No cree lo sobrenatural y supone que el texto se puede comprender con el uso de la razón y se califica como método científico. Ahora, no está tampoco de malo el método racionalista, en el sentido de que vas a utilizar la razón o el juicio, el criterio, pero siempre debe estar sometido a la palabra, ¿no? Eh, Ese es el principio, ¿no? Someternos a toda escritura, ¿ya? Eh, para que entonces el juicio humano también sea correcto, ¿no? Porque de una u otra manera también usamos el pensamiento y nuestro cerebro para las diversas doctrinas. Así que no es que los que dicen ser espirituales sean solamente espirituales, o que tengan una espiritualidad que entonces no piensan, no reflexionan en nada porque ya Dios les revela todo. Y no es así. El escudriñamiento, el estudio, la investigación es importante también, ¿no? Pero ahí está. Entonces, el método racional que si bien algunos dicen que no creen en lo sobrenatural, ¿no? Es el uso de la razón para dar el criterio al estudio de la Biblia. El otro es el alegórico místico, que es bien popular en medio de nosotros. Considera que la Biblia fue escrita con alegorías y la importancia está en el sentido místico de su significado, que es escondido y espiritual. Este método tuvo su origen entonces de los griegos que usaban o trataban de explicar sus propios mitos y leyendas, ¿no? Entonces, lo alegórico místico ahí estaba presente siempre. Otro, otro aspecto también está el literalismo, ¿no? El literalismo sí nos ha jugado muchas malas eh, y malas interpretaciones, ¿no? Mm, Y de paso, el literalismo es el que gobierna en este tiempo en las interpretaciones que se hace del texto en las iglesias. Casi la ujú. mayoría, ¿no? Hasta De nosotros iglesias mismos. son literalistas. Mm. ¿Sí? Sí, hasta nosotros mismos. Claro, claro, Mm, porque hemos aprendido de esa manera. Entonces, leemos la Biblia literalmente, ¿no? O sea, ¿cómo se lee literalmente? Es decir, no contando con el contexto en que se desarrolla esa palabra, ese texto, no tomando en cuenta la cultura de aquel tiempo a la que se dirige el documento, ¿no? Eh, no miramos la conmovisión que tenía en ese tiempo. Simplemente trasladamos el texto a nosotros, a nuestra situación, a nuestro problema particular. Y entonces creemos que Dios ya nos está hablando directamente de ese modo, ¿no? Y si vamos a trabajar, digamos, la interpretación, sacamos exactamente el texto tal como está, ¿no? No lo desarmamos, ¿no? Sino que tal como está, ahí lo tenemos y lo dejamos para su aplicación, ¿no? Entonces, el literalismo eh, es igual que en una manera al legalismo, ¿no? ¿No? Al legalismo. Así está y así es y punto, ¿no? El literalismo entonces es el intérprete que interpreta las palabras de la Biblia tal como está escrito, tal como está escrito. Y el tal como está escrito no significa de ahí vas a sacar el significado. A uno piensa, sí, así se saca el significado. Y inclusive hasta usan ciertos métodos, ¿no? Por ejemplo, conocí un predicador que decía que hay que estudiar la Biblia, el texto y su contexto, decía. Pero siempre basándonos en el literalismo, ¿ya? Y entonces, ¿qué cosa lo que hacía él? Es que tomaba un texto que afirmaba su pensamiento y después buscaba otros textos que afirmaran lo que dice ese texto que él ha escogido, ¿no?
E iba entonces buscaba y lo encontraba, ¿no? Y lo relacionaba y estaba haciendo literalismo. Y así no es, pues, ¿no? Eh, el sentido de la interpretación tiene que ver entonces con que quién lo dije, por qué lo dijo, para qué lo dijo y en Cuando qué lo digo. situación, ¿no? En qué situación lo está diciendo. Y eso tiene que ver con la cultura, el contexto y todo eso, ¿no? Eh, mucho me gusta, por ejemplo, a mí, cuando dice el texto de Corintios, creo que es capítulo 7 cuando habla acerca de las relaciones entre el hombre y la mujer, y que en un momento dice también de que la mujer debe llevar el pelo largo y el hombre el pelo corto, ¿no? Como si fuera un mandato, ¿no? Una Mm, paréntesis. Pero ahí no hay un mandato. Está ahí Pablo viendo el aspecto de la cultura y cómo deberían vestirse entonces los creyentes cristianos, ¿no? ujú, Eh, y bajo ese criterio, entonces, ahí viene esa interpretación que la 60 lo pone, que no me gusta mucho esa traducción, en esa parte, digo, cuando habla, dice, la cultura misma nos muestra que el hombre debe llevar el pelo corto, dice, ¿no? mm. La naturaleza misma, dice. Pastor, Sí, si eh, nosotros vamos a lo literal, entonces creemos que la naturaleza tiene que ver con lo que nos rodea ahí, ¿no? Pero no está hablando de eso ahí, está hablando de la cultura, ¿no? De la forma de la cultura, que ha desarrollado una forma o un método para interpretar, ¿no? Ya, a ver qué dice. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Sí, Pablo. sí, Pablo. Pastor, dice que los católicos dicen que nosotros, cuando interpretamos la Biblia con relación a la idolatría, lo interpretamos en forma literal, dice que no es correcto. ¿Cuál es Ya. su apreciación de usted, pastor? Mm, Bueno, en parte tiene razón, en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque sacamos el texto de no te harás ídolo, ¿no? ¿No? Ninguna imagen para adorar, ¿no? Ya, y lo sacamos así y eso lo trasladamos a nuestro tiempo. ¿Por qué dijo eso el autor? ¿O por qué Dios, o se expresa que Dios habló así al autor? Es porque ese mundo era idólatra, ese mundo era religioso. Y uno mira, pero este mundo no lo es. No, este mundo se ha vuelto ateo, este mundo se ha vuelto agnóstico, este mundo, eh, los recursos de la fe le faltan, ¿no? No tenemos un análisis de cómo anda el movimiento cristiano post pandemia, ¿no? Pero de hecho que sí hay una situación grave ahí, ¿no? Y que ese literalismo del que se le anuncia o denuncia, ¿no? A la iglesia evangélica es cierto de alguna manera. Entonces, hay textos que deberíamos usarlo desde otra perspectiva, ¿no? De forma simbólica, por ejemplo, o de repente viendo la narración, ¿no? ¿No? O un análisis literario, no sé, o un análisis narrativo, depende de la naturaleza del trabajo que se debe de enfrentar. No siempre, ojo, vamos a trabajar tan igual como aprendimos en un seminario, ¿no? Muchas veces se va a encontrar la realidad que es diferente. Y ahí es donde tengo que entender y pedir al Señor la guía para que las cosas vayan encaminándose y por lo menos eh, haya una bendición, ¿no? Para la iglesia que estamos sirviendo. Entonces, muy bien eso. Este método se usó una parte de la iglesia en los principios que cuando se usa para todo pierde sentido del mensaje que trata de afirmar. Entonces, el literalismo, ¿no? Que no toma en cuenta el contexto social ni la intención del autor, lo trae para este tiempo y lo aplica como lo entiende.
es verdad que eso hacemos en las iglesias, ¿no? El caso ese de la idolatría, que tuvo su momento, su tiempo, uno más bien tenía que decir, ¿cómo es una manifestación idolátrica? A menos que seas profeso, que alguien tenga una adoración especial, ¿no? Podemos hablar de esa idolatría así. Pero tengan en cuenta que las figuras que tiene la iglesia, que nosotros le llamamos ídolos, en realidad es su propia tradición de cómo expresan, ¿no? O cómo expresan eh, a, a aquellos que se han comportado en la fe, ¿no? Y cómo pueden llegar su vida misma, ¿no? Una vez que pasen de este mundo, entonces lo analizan y le dan la oportunidad para que aplique, para que sea un santo más, ¿no? ¿No? Bueno, eso es otra historia en todo caso, pero hay que aclarar aquí. Hay pasajes de la Biblia que son literales y hay pasajes de la Biblia que no son literales, ¿no? Hay la literalidad del texto cuando el propósito y la visión de Dios los acompaña, ¿no? Eso hace que entonces el literalismo también cumpla su función, que no es malo. Pero cuando nosotros entonces no hacemos ese uso adecuado, podemos caer en cualquier otra cosa también, ¿no? Y al final romper en acuerdos, ¿no? Y eso que la actitud que debemos tener siempre es de transparencia y el cuidado para que todo salga bien. Y si estoy todos estos meses en una cárcel, en una situación, ¿no? En ese estudio del texto, tengo que trabajarlo adecuadamente. Ahí es donde tengo que olvidarme de mi literalidad, ¿no? Entonces, lo literal es traer entonces el mensaje a nuestro tiempo, sin tomar en cuenta el contexto de esa época que produjo el texto o que produjo el mensaje de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende eso, hermano? Sí, pastor, Perfectamente, sí se pastor. entiende. Muy bien. Ahora, tomando esto en cuenta, seguimos, entonces, ese es el literalismo, ¿no? Un ejemplo de literalidad, a ver, podríamos trabajar, porque ser literal no significa nada en lo malo, ¿no? Hoy se ha popularizado esa palabra, ¿no? ¿Ya? Que de paso se aplica mal, ¿no? Algunos muchachos dicen literal, pues, como diciendo, oye, ha sido así, ¿no? Exacto, exacto. Pero la palabra literal no significa exacto, ¿no? Literal tiene que ver con algo que se ha escrito, ¿no? Que corresponde a algo escrito, ¿no? Para que sea literal, ¿no? Un trabajo escrito es literal, ¿no? O se manifiesta como literal, dependiendo del uso que le demos también, porque un escrito puede ser guardado y olvidado, ¿no? Pero hay que darle su lugar. El otro tema es el dogmatismo, ¿no? Es el que interpreta de acuerdo con los dogmas de determinado grupo, ¿no? Y los cuales se establecen eh, como unitarios, afirmando que la norma de interpretación dada por ella es correcta. La Iglesia Católica Romana usa este método, aunque lo llaman de otra manera, ¿no? El método dogmático, ¿no? Lo que se interpreta a la luz de los dogmas determinados del grupo, ¿no? Muy bien. Ahora, lo otro es las reglas de interpretación. Hay una regla que es fundamental, que se llama la de oro, y esto lo estoy sacando del caso a ver, este libro antiguo, que era de, a ver, si ese era de la interpretación que se hace, sí, es entonces un libro antiguo, ¿no?
que tenía estas reglas, ¿ya? Y que asumía que todos tenían la oportunidad, ¿no? Eh, entonces aquí hay que ver el sentido de las palabras, el texto, los pasajes, ¿ya? Y, y además de esto, entonces tener la certeza de que no solo aquí hay verdadero sentido de las palabras, textos y pasajes, sino que la certeza de toda la doctrina cristiana en cuanto a fe y a la moral, ¿no? Se ha ido dando, ¿no? Eh, de esto se desprende los demás de esta regla, ¿no? Que es la regla de oro. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? La Biblia interpretada por la misma Biblia, o también se puede eh, hablar de esa regla como que la Biblia entonces es su propio intérprete, ¿no? La regla de oro fundamental ahí está. Bien, algunos bajo ese criterio dicen entonces no tenemos necesidad de diccionarios, concordancia, comentarios, nada, solo la Biblia y solo la Biblia. Pero si yo no tengo base para un estudio de la Biblia serio, entonces eso no me va a servir de nada, más bien va a hacer más dificultoso el asunto, ¿no? O nos vamos a proferir cosas que no dice el texto y porque tenemos pues un micrófono, porque tenemos la capacidad para hacerlo, lo decimos. Y entonces hemos hecho eso y hemos dicho cosas que no corresponden, ¿no? Recuerdo al misionero Carlos Roncal que decía eso, ¿no? ¿No? ¿Cuántas cosas y herejías hemos cometido al principio, decía, ¿no? Pero acá nos hemos ido corrigiendo. Bueno, entonces la regla fundamental es la Biblia se interpreta por la misma Biblia, ¿no? Hay otra entonces aquí de estas reglas de interpretación, ¿ya? Que derivan de la que hemos presentado como la más importante y fundamental en lo que respecta a la interpretación. Y esta es la primera regla. Es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras en el uso que le damos tiene un sentido ordinario. Cuando hablamos de ordinario, estamos hablando de un sentido común, ¿no? De algo que es común, ¿no? Y tomar las palabras en su sentido usual y ordinario es lo que debemos asumir nosotros, ¿no? Los escritores de la Biblia escribieron con el propósito de hacerse comprender, por lo que se valieron de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que tenía en su contacto, ¿no? Averiguar entonces y determinar cuál es el sentido usual y ordinario de estas debe ser el mismo cuidado o debe ser eh, el primer cuidado de la interpretación o recta comprensión de la escritura, ¿no? Eh, acá está Lucas 14:26, y dice, por ejemplo, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí, ¿no? Tomando al pie de la letra constituye una contradicción al mandato de amar aún a los enemigos, pero eh, eh, esto entonces es un hebraísmo que expresa comparación y preferencia entre los permisos o entre las dos personas, ¿no? Las preferencias entre dos personas o cosas, ¿no? Allí nos corregimos. Muy bien, algo más. Ahí tenemos la segunda regla, creo que son 5 reglas. Las terminamos y vamos al descanso, ¿le parece? ¿Ya? O vamos a una discusión en esta parte, ¿ya? Al descanso, Eh, al descanso. ya, sí, ahora vamos a la tercera regla. La tercera regla dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto según los versículos que procede y siguen al texto que se estudia. Esto tiene que ver con el conjunto de la frase para determinar eh, cuál es el verdadero significado de ciertas palabras.
hay algunos certificados de la palabra. Es sencilla la Biblia, pero hay tomamos sin controles porque hay ciertas palabras que no entendemos. Y ahí puede ser el error. Eh, por eso es que la lectura debe empezarse más arriba del texto señalado y termina más abajo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos determinar también, entonces, el trabajo de alguna manera, delinearlo, sin pensar en alguna posición o una situación, simplemente describir tal como son los hechos o oficialmente como lo expresamos dentro de la tarea, ¿no? Entonces, es necesario tomar la palabra en el sentido que indica el contexto, eh, según los o según los versículos que procede y según al texto que se estudia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esa regla del contexto, ¿no? Mirar el contexto. Mm. Y por supuesto, hoy también las otras posibilidades de eh, cómo se va realizando, ¿no? Y va tomando cuerpo el texto. La regla tercera es necesario tomar las palabras en sentido que indica un contexto, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, está bien, o estamos repitiendo aquí la tercera, vamos a ver. Esta es la segunda, esta es la tercera, sí. La regla cuarta entonces sería, es preciso tomar en consideración el objeto o propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Es la ampliación de las anteriores y cuando las obras no son suficientes, el propósito de un libro o pasaje, ¿no? Se descubre leyendo y estudiando con atención. Y esto repetidas varias veces, eh, se daba entonces, ¿no? Teniendo en cuenta la ocasión y a qué personas o personas que se querían especialmente por eso. Eh, Aquí también, entonces, eh, hay que tener en cuenta la ocasión y a qué personas o personas escribe originalmente, ¿no? O sea, quiénes son los destinatarios originales de estas cartas, ¿no? La carta a los Gálatas y a los Colosenses se escribieron en ocasión de los errores de los judíos, ¿sí?, que querían implantar en la iglesia, ¿no? O los judaizantes especialmente, ¿no? Hoy había no, los judaizantes estarán felices seguramente porque han logrado lo que nunca imaginaron, ¿no? Este, que muchos creyentes asumieran un judaísmo que no les corresponde, pero que se han adoptado, ¿no? Han adaptado y se han adoptado, ¿no? Ya esperaban esa adopción de ese tiempo, pero ahí está, ya. Bueno, entonces ahí tenemos eh, este, que muchos movimientos evangélicos han optado por esa figura del judaísmo, ¿no? De la idea, por ejemplo, de tener banderas de Israel, banderetas, coronas, vestimentas, cosas que aparentemente diríamos son típicos de Israel, pero no lo son en realidad, ¿no? No sé quién inventó esa forma, pero que se le atribuye a que eso es espiritualidad. Creo que de paso, no han estudiado o analizado, investigado sobre la música gospel, ¿no? Y la música gospel es bastante fuerte, ¿no? Voces estruendosas, ¿no? Y situaciones que se dan también ahí en el mundo. Y es la práctica pues, común de, de alabar al Señor, ¿no? Y que viene de mucha gente afrodescendiente, ¿no? Desde esa perspectiva vamos. Ahora, ya creo que estamos en la cuarta. La quinta es necesario consultar los pasajes paralelos a las palabras,
paralelos de ideas y también recurrir, cuando sea necesario, a los paralelos de enseñanzas generales, ¿no? Eso es lo que dice entonces la regla última. Y ya, muy bien, nuestro hermano está pidiendo su disculpa, Wilson, y, ujú, y nuestro hermano Mejía nos advierte que por favor tengan cuidado con las harinas, dice. ¿No? Sí, Entonces, en estas bueno, fechas es así, pero uno se desmanda ahí con los amigos. pero yo creo que todos los días tienen que darse ese cuidado, ¿no? ¿No? Especialmente los varones, ¿no? Que dicen, no sé por qué los varones nos tildan de que somos de buen diente, somos bien comelones, ¿no? Y dice que esa es la característica. Pero no siempre, ¿eh? No siempre es así. Pastor, la traducción te hace de que los hombres somos como el debe ser literal o es simbólica. Ah, Literal. es interesante. No, para algunos es literal, ¿no? Pero para otros puede ser simbólico. ¿Ya? ¿Está Para bien? más, Sí. literal. Para más. Bueno, entonces Marco, no hubieras hecho la pregunta mejor. Bien, porque eso ya no es literal, eso se llama bullying. Sí, Pastor, al inicio hemos cometido bastantes errores. sí, sí, Incluso sí. nos ha dado seminaritis también al Ah, inicio. ya ve. Es que Sí. vos somos seres humanos y a veces nos refugiamos en eso. Es que somos seres humanos, pues somos imperfectos. Pero cuidado, una cosa es ser imperfecto y otra cosa es que encima de esa imperfección cometamos pues barrabasadas, ¿no? ¿No? Mm. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. También me identifiqué con seminaristas, como estamos obteniendo conocimiento nuevo, estamos de repente este, estas palabras Bueno, no escucho bien lo que dices, no escucho bien lo que dices, pero yo trato de entender debe ser profesional, que pastor. estás Estoy en el expresándote. cierre. Sí, que estás expresándote con respecto a lo que hemos dicho, ¿no? De la actitud del seminarista frente a su iglesia y al pastor, al líder, a quienes deben estar sujetos, porque así lo han requerido y además porque hay un convenio, ¿no? Un convenio. Entonces, en ese convenio tiene que tener cuidado de cumplir con todas las reglas y normas. De paso, hay una encuesta, creo, y también un informe que tiene que poner ahí el pastor para que tengamos ahí la lista del cuidado de parte de todos ustedes, ¿no? En cuanto a la tarea que tiene, la responsabilidad que tiene el seminario y también la responsabilidad que tiene su iglesia por haberlos mandado, ¿no? ¿No? Y si están cumpliendo o no en ese acuerdo, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que sí va importante al asunto de la humildad, ¿no? Mm. De la sencillez y del cuidado y de la sujeción. Es decir, hay ciertos órdenes, en toda institución tiene su orden, ¿ya? Más allá si es guiado por el Espíritu Santo o no, ¿no? Que a veces es el tema de algunos, que dice, bueno, me sujeto si la institución, entonces también se sujeta a Dios. No, la sujeción tiene que ver en general, ¿no es cierto? Aquí no Sí, es, ay, si ellos lo hacen, entonces ya, y sí, y si no lo hacen, entonces me revelo, mm, ¿no? No hay esa actitud, no debe haber esa actitud entre nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, aquí entonces hay para pasajes paralelos, ¿ya? En los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí una relación o tratan de un modo u otro un asunto, ¿no? Por ejemplo, el caso de 1 Corintios 2:13, ¿no? Habría que trabajar las palabras que aparecen ahí, 1 Corintios 2:13, ¿no? Para ver si cabe en esta línea.
Las otras palabras paralelas cuando el conjunto de la frase o el contexto no basta para explicar una palabra dudosa. Gálatas 6 y 7, que menciona la palabra marca, ya, y había que explicar qué cosa es eso de las marcas, ¿no? Eh, acudamos a los pasajes paralelos en 2 Corintios 4:18, indica que esas marcas se relacionan con la persecución eh, que sufrían, ¿no? La persecución que se sufría, la iglesia sufría esa persecución. ¿No? Eh, entonces no basta con que explicar esa palabra dudosa, ¿no? La marca o sello. ¿Es lo mismo marca que sello? De acuerdo a la Biblia no lo es, ¿no? Porque marca se utiliza de una otra manera. Sello se utiliza de otra manera, ¿no? Tiene otro sentido, ¿no? Y por eso también esa literalidad, ahora que estamos hablando de eso, ya, del sello ¿no? De la bestia. El 666, literalmente es eso, ¿no? O sea, lo leen así. Ahí dice la Biblia y así es, ¿no? Pero ese es sacar ese texto eh, fuera de su tiempo para hacerle ver solamente lo que queremos hacerle ver, ¿no? Muy bien. Eso creo que de hecho hay que trabajar. Ahora, palabras paralelas cuando el conjunto de la frase o el contexto no basta para explicar una palabra dudosa. Gálatas 6:17, que menciona la palabra marca, ya está. Y hay que ir a 2 Corintios 4:10, ¿ya? A ver si hacemos el ejercicio, ¿qué les parece? ¿Ya? ¿Alguien va a Gálatas 6:17 y Ya. otro va a 2 Corintios 4:18? ¿Ya? Ya, en segunda de Corintios 2:13 es paralelo, ¿no es cierto, pastor? Dice Gálatas. Sí, vamos a primero a ver esto y después vamos a ver lo de Corintios 2:13. Ya, primero a ver, Gálatas Entonces, el de acá 6:17. es palabras paralelas pero dudosas. Sí, sí, sí. A ver, Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ya. ¿Qué son esas marcas? ¿Qué son esas marcas? Era literalmente lo que estaba diciendo Pablo, que tenía una marca en el brazo, o en la pierna, en alguna parte, o en la vista, de repente, ¿no? Yo tengo las marcas de Cristo, decía. A ver, vamos a Ah, segunda de Corintios. a ver, dice. Segunda de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ya vamos. A ver, digan ustedes, ¿eso es literal o es simbólico? Simbólico. ¿No? Ujú. Pero saben, ustedes saben que la Iglesia Católica ha hecho de esto una marca o un sello personal para decir que hay este fenómeno, ¿no? De marcas que aparecen en la mano, especialmente o los brazos, ¿ya? De que nos salen heridas, ¿no? Y heridas que no podemos supurar, que no pueden sanar, y ahí están, ¿no? ¿No? No recuerdo ahorita la Ah, palabra o la frase que, ya que utiliza. Ah, ah, como le que le pasó al monje, al cura Pi- a varios, a ver, Pietrelcini, no, pero el más famoso es Pietrelcini. ya. Ujú. Eso se llama estigmatización, Estigmatización, ajá. estigma, ¿no? Los estigmas, ¿no? Los estigmas, ¿no? Curioso, por ejemplo, cuando habla de los cardenales, cardenal es un título hoy día, pero los cardenales de Cristo son la, los clavos, ¿no? Los clavos de la cruz, esos son los cardenales, ¿no? Así se traducía anteriormente, pues, el texto, ¿no? Entonces, de esta marca, no estaba hablando de los marcas, una banda que había antes, ¿no?
no está hablando entonces de un sello, una muestra, sino de, de qué marca se está hablando de una manera simbólica, ¿no? ¿No? De una manera simbólica. ¿Ya? Tampoco está hablando de marca. Hay un hermano que de paso estudió hace unos años atrás en el STEC, ¿no? Y ese, pues, marca, ¿no? Ya. Marca se llama. Así. Literalmente, o sea, así, con las 5 letras, marca, ¿no? Así sea. Mm, A ver, nuestra hermana está preocupada con 1 Corintios 2:13. Es que no tenemos el pasaje paralelo ahí, pero vamos a 1 Corintios 2:13. Mm, 2:13. a ¿Lo ver, leo? Ya. a Ahí es ver, pasajes paralelos. El que hemos visto anteriormente era palabras paralelas, ¿no? Que nos bastan para explicar una palabra dudosa, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a ver entonces es los pasajes paralelos. Dice, a ver, ejemplos, 1 Corintios 2:13. A ver qué dice. estaba Primero, leyéndolo. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ujú. Ya, entonces hablando de que no es por sabiduría humana, sino por el poder de Dios, ¿no? Mm, En eso se resume ese texto. Pero había una práctica dentro de su iglesia, bueno. A ver, ¿qué nos dice lo demás? Pero es el poder de Dios, pastor. Ujú. Mm, Ya, pero el texto habla del poder de Dios. ¿De qué habla? el texto habla que a través del Espíritu podemos discernir con la ayuda del Espíritu, ¿no? Ya, Ujú, exacto, de eso habla, ¿no? sí, va. ujú. De eso habla. Ya. Pero que también aquí Pablo menciona algo que a mí me parece bastante controversial porque en Romanos 12 él habla de transformarnos por medio del entendimiento, ¿no? De transformados por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, y en nuestra mente se dan las razones, las normas, ¿no? Y el conocimiento también. Pero él dice aquí en esta 1 Corintios 13 que no, Mm, que eso natural no vale y que necesitamos sujetarnos a lo espiritual. el Entonces, Espíritu. ya, y que entonces, ¿qué es lo espiritual? Pero en el mismo 12 también dice, pero cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, ya. Y la voluntad de Dios es casualmente, pues, guiado Claro, por la él. voluntad, ya, es estudiar y todo, pero ¿hay alguna acción carnal en el estudio? Profesor, creo que también podríamos, o sea, leer el 2:14, entonces ahí podría clarificar A ver, que dice, 1 Corintios 2:14 dice, por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las ajá, puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ya. Entonces ahí ya no hay ninguna contradicción de lo que él dice con respecto a que se renueve el pensamiento, ¿no? Y usen la razón. Acá lo que está hablando es de aquel hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, Mm, ¿no?
y tiene sus propios parámetros para entender, ¿no? Y que no siempre esos parámetros son de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio está trabajado este Pastor, asunto, buenas ¿no? noches. No nos Sí, pueden. Pastor, sí, estuve bien revisando también sobre, hay un atributo de Dios que se habla sobre la incomprensibilidad de Dios, ya, que habla sobre lo que es oculto es de Dios y lo que ya ha sido revelado, bueno, eso se reveló a los hombres, ¿no? ya, Y habla de que nosotros estamos limitados, ¿por qué? Porque somos seres finitos, sobre el entendimiento de Dios no podemos llegar más a conocer de Dios porque somos seres finitos. El otro es que nos limita también porque somos por el tema del pecado, ¿no? Que el pecado ha contaminado nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. claro, de eso está hablando También, Pablo. y también, Esa segunda parte, esa parte que tú dices es la que Pablo aplica en este aspecto, ¿no? y también estamos limitados por el tema que ya la revelación ya está escrita, ¿no? Ya no hay más Ya, revelación. claro, en el sentido de lo revelado ya está dado, ya Dios lo dio todo, ¿no? Y no significa que no nos va a revelar, o sea, sí nos revela personalmente muchas cosas, pero no, y uno entiende revelación como algo nuevo, y no necesariamente revelación tiene que ver con algo nuevo. Es más bien algo que estaba oculto, darlo a conocer, algo que se ha olvidado, algo que quedó en el recuerdo, y descubrirlo y volverlo a poner, ¿no? En atención. Eso sería la revelación, o ese sería el apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ¿ya? Que de paso el apocalipsis no es lineal, ¿no? No es una historia de eventos que ocurren acá, primero las trompetas, las 7 copas, y luego aquí, acá, ya. No es así. Eh, esa es una forma literal de expresar aquello que Dios está dándonos a conocer. Entonces, eh, la revelación o el Apocalipsis, el libro Apocalipsis, son secuencias de una misma cosa, secuencias de una misma cosa, ¿no? Entonces no hay acá que trompetas, que después las copas, y que después la ira, y que no sé qué, ¿ya? Separas cada cosa como si fuera una cosa diferente, cuando en realidad es, es la misma idea, el mismo concepto, que es el Señor viene, ¿ya? Pero manifestado de ese modo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pastor, Deuteronomio 29:29. Ahí también hay que tener cuidado, porque a veces uno piensa, las cosas reveladas son para los hombres y las cosas ocultas para Dios. Si alguno piensa, cosas ocultas, entonces, ¿no? Dice, Dios también tiene sus cosas, no solamente tiene sus cosas ocultas, sino practica el ocultismo, ¿no? Es un Dios de ocultismo. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Cuando dice las cosas reveladas son para los hombres, ¿qué es lo que está revelado? El plan de Dios. El plan de Dios es. Ese es el punto. Mm, No necesitamos otra cosa que se nos mm, revele. ¿Ya? El Y plan por de eso Dios. dice, claro, y las cosas ocultas son para Dios. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que la ciencia no haya podido captar, por ejemplo, ¿no? Am, no sé, los viajes al pasado, por ejemplo, ¿no? ¿No? La ciencia todavía no puede hacer eso, ¿ya? Pero Profesor, ¿ah? ¿puedo Sí. preguntar? Sí, A ver, acá hermano. sí ya está revelado. Hechos 2:17 también dice en el mismo pasaje casi, una parte en Joel 2:28. Ya. Dice, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En Ajá. Joel 2:28 dice, después de estos derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, esto se espera, porque si ya está todo revelado en la palabra, entonces esto solo sería una mención
como tipo, entre comillas, literal. De alguna manera sí, a ver, de alguna manera sí, se hace, eh, pero hay que buscar también el sentido siempre, ¿no? Hay que buscar el sentido. Lea de nuevo el pasaje. Allá, Hechos 2:17 dice, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y en Joel Ya, 2:28 eso dice, es sacado de Joel 2:28. no, ahorita lo que he leído es de Hechos, Ya, claro, Hechos 2:17. ya. Y Pedro está explicando y toma de Joel, ¿no? Toma de pasaje de Joel para explicar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y que eso es lo que decía el profeta, ¿no? Es la interpretación de Pedro, ¿ya? Que de paso tiene que ver con el autor, Lucas, ¿no? Si es que Lucas lo ha hecho, o el autor que haya sido, ¿no? Ya ha expresado esto, ¿no? Como una revelación que ha sido dada por Dios, pero a partir de ese pasaje de Joel, le da una interpretación, ¿no? Una interpretación. ¿Eso significa que ya literalmente sucedió todo eso? No, no ha sucedido, ¿ya? Aunque todos por ahí dicen, no, sí, ya se dio en Pentecostés, pero en Pentecostés había ciertas cosas también, ¿no? Y Joel, cuando habla de este derramamiento, primero estaba hablando de las naciones que iban a invadir Israel, ¿no? ¿No? Y la presión que iba a venir. Entonces, aquí, bueno, no hay una literalidad. Hay que darle un aspecto simbólico al asunto y bajo ese simbolismo también se trabaja, ¿no? Ese paralelo. Lo que está en Joel todavía está en espera. Que algunos también, algunos escatólogos, ahí bajan otros detalles y otras teorías, y se arma todo un esquema, ¿ya? De una posibilidad eh, diferente a lo que es el propósito y el plan de Dios, sino que se va más un corte o una visión más dispensacional del asunto, que no es nuestra posición de paso, ¿no? No es la posición de la Iglesia Reformada, ¿no? A asumir una posición como esa, ¿no? Quizás Pedro también lo haya dicho para justificar el acontecimiento, ¿no? Como Claro, otros también de han alguna dado manera sí, lengua, de alguna manera lo hace, lengua, ¿ya? claro. Pero la mayoría, ojo, cuando hace estudio de eso, aplica que Pedro había recibido de revelación, utiliza ese texto de Joel, ¿no? Para basarse, ¿no? Para asumir lo que ya estaba dándose como autoridad definida en ese tiempo, ¿no? Claro, porque todos estaban atónitos y maravillados. Sí, así es. Bueno, es la expresión de Lucas. Claro. Lucas dice eso, no es que, a ver, que haya sucedido esa situación, tampoco estoy negándolo, ¿no? Mm, No estoy negando ni afirmando que haya sucedido ese es Lucas que pone digamos, ese espacio para, para que la lectura sea más, ¿no? Más llamativa, más de pegada, ¿no? mm, para ¿Ya? justificar. Y para, como usted dijo, para justificar también, Mm, ¿no? Sí, eso ah, podría ser. Pero no queda de lejos el hecho también de la interpretación, porque ahí se le está dando una nueva interpretación a Joel 2, claro. ¿no? Si uno va al texto hebreo, que de paso 2:28 no existe, ¿ya? En el texto hebreo, esos versículos, 28, 22, aparecen como versículos 1 y 2, ¿no? Del capítulo 3, ¿ya? Entonces hay un orden diferente también, ¿no? De la marcación de los versículos. Ya. Este, también acá habla el paralelo de ideas. En la cena le dijo Jesús, bebé de él todos. Se refiere a que todos, sin excepción, participan del acto. 1 Corintios 12, 22, 29 dice, no hay diferencia entre ministro y congregación. Eso está bonito, ¿no? Mm, Del acto
y está tomándose como lo de la cena del Señor, donde todos podemos participar. Ahora, dentro de la denominación, no, por ahí que no sé cómo andará eso, pero en algunas congregaciones, por ejemplo, no permite que alguien participe en la cena si no es bautizado o si no se identifica con una iglesia evangélica, ¿no? Los que son nuevos, no, se les limita hasta que se bauticen. Al paredón, entonces, ¿no? Tiene que bautizarse primero. Ya, una vez que está bautizado, ya le dejamos entrar a todo, ¿no? Entonces, eh, bebé todos, entonces, sin excepción, ya, entonces tiene que ver con la participación de todos, pues, ¿no? Por lo menos en el acto, en ese momento, porque no lo está marcando ahí. Pablo está diciendo, así debe ser, ¿ya? Cuando dice la palabra hacer esto en memoria de mí, ¿ya? Es la que Jesús está expresando por su propio motivo, ¿no? No cualquiera, en todo caso, tiene que pertenecer a esto o tener el acto o cómo cubrir su acto de fe para que se manifieste eso que dice que es, ¿no? Muy bien. Bebed de todos, bebed todos. Ese todos se está refiriendo a los discípulos y a los que representan el futuro de la iglesia, porque todavía no existía iglesia. O sí había iglesia, sí había por el movimiento de los discípulos, ¿no? Ahí está claramente ese detalle, ¿no? Entonces no es que para hacer la iglesia tienen que comprar un terreno, construir, hacer un gran templo, y ya, entonces ahora sí ya son iglesia. No, ya ustedes saben que eh, la edificación no hace la iglesia. Se puede tener una bonita edificación, pero que no sirve para los propósitos que se dio la iglesia, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos a ir al descanso, ¿ya? Y después volvemos para que este, trabajen algo de sus lecturas, ¿ya? Y los que hay algunos que me están enviando recién, ¿ya? Bueno, a ellos creo que primero le vamos a decir que lean o que nos den pues su particular historia o parabólica, ¿no? Muy bien, nos vemos, nos vemos. Ya, pastor.